¿Cómo vamos a reprogramar nuestra identidad para poder tener éxito? Porque lo primero que tenemos que empezar a pensar es que el éxito no viene desde fuera hacia adentro, sino que viene desde dentro hacia afuera. Va siempre en esa dirección. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar es en cómo voy a reprogramar mi identidad para poder acercarme a una persona que tiene éxito. ¿Y qué es el éxito? Es decir, ¿qué es el éxito para ti? Porque esto es súper importante que lo tengamos bien definido. Durante 11 años de emprendimiento, el éxito para mí ha ido variando. Al principio, cuando no tenía dinero, el éxito era tener dinero. Cuando ya mis ingresos cubrían mis gastos, cuando ya mis ingresos cubrían mis gastos y me sobraba para poder disfrutar, para mí el éxito era recorrer el mundo. Porque cuando estuve en Argentina, en una de mis primeras veces que estuve por allí haciendo negocios, escuché a un pastor evangélico y me decía: Agustín, ¿sabes quién es el hombre más rico del mundo? ¿O quién fue, mejor dicho, el hombre más rico del mundo? Y le dije: dime, porque yo empezaba a pensar en personas como Rockefeller, ¿no? O como cualquiera de estos magnates que han surgido en el siglo XX o en el siglo XXI. Y él me dijo: el hombre más rico del mundo fue Alejandro Magno. Y en palabras muy resumidas, antes de su muerte, Alejandro dijo que quería que le enterrasen con los brazos abiertos. Básicamente porque ni todas las tierras que había conquistado, ni todo el dinero que tenía, ni todas las mujeres con las que se había casado se las iba a llevar a la tumba. Quizá los faraones sí, pero Alejandro no, ¿verdad? Lo único que se iba a llevar a la tumba eran las experiencias. Y si recordamos el Imperio Macedonio, que es el legado que dejó Alejandro, se extendió por kilómetros y kilómetros y kilómetros del planeta Tierra, muchísimo más, yo creo, que cualquier otro imperio, ¿no? Habría que ver el Imperio Romano cuántos kilómetros se pudo extender, pero o sea, realmente Alejandro fue y ha sido el hombre más rico del mundo, y dijo que quería que lo enterrasen con los brazos abiertos, porque no se iba a llevar nada más que sus experiencias. Cuando yo escuché eso en una de las primeras veces que yo estuve en Argentina, porque piensa que yo, antes de escuchar esto, estaba con el mood de querer ganar dinero, ¿ok? De que el éxito era ganar mucho dinero. Pero esto me cambió el chip. Por eso es tan importante viajar y viajar fuera de tu país. Conocer otras culturas, conocer otras personas. Tú no sabes cuál es ese lingote de oro que te vas a llevar en cada una de las conversaciones que tienes, porque quizá tú tienes muchas conversaciones a lo largo de tu vida y no te dan esos lingotes de oro. Lingote de oro es un aprendizaje que te cambia la vida. O sea, realmente igual no tienes esos lingotes de oro en todas las conversaciones, pero tú no sabes en qué conversación se va a dar ese lingote de oro. A mí se me dio uno de los mayores lingotes de oro en esa simple conversación que yo tuve con este pastor evangélico en Argentina, en Buenos Aires. Y en ese momento para mí el éxito cambió rotundamente. Y cambió rotundamente hacia un punto que para mí es mejor, porque hoy que soy papá de dos nenes maravillosos, echo la mirada atrás y echo la mirada atrás y digo: menos mal que en un momento dado de mi vida el éxito para mí fue vivir experiencias, porque si no, no llevaría a mis espaldas tantos países recorridos, tantas ciudades pisadas. He podido estar en los 5 continentes, en diversos países. He podido hacer muchísimos cruceros, muchísimas otras opciones vacacionales. Y todo eso fue porque en algún momento el dinero dejó de ser el éxito para mí y empezó a ser vivir experiencias. Obviamente en la actualidad ni siquiera el dinero ni las experiencias es el éxito para mí. Hoy en día, para mí el éxito es poder estar el mayor tiempo disfrutando del crecimiento de mis hijos. Y fíjate, disfrutando del crecimiento de mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos nunca van a ser iguales en otro momento. Mi hija nunca va a tener 3 años en el momento que estoy grabando el vídeo, ni mi hijo 1 año, ¿verdad? Solo los voy a bautizar una vez, solo voy a vivir sus primeros cumpleaños una vez.
y que el negocio controle estas experiencias que hoy estoy viviendo, realmente para mí sería un fracaso. Entonces, ¿qué es para mí el éxito a día de hoy? El éxito a día de hoy es que nada pueda controlar el tiempo que yo quiero disfrutar de mis hijos. Sí es verdad que en algún punto, entre que el éxito para mí fuese pasar tiempo con mis hijos y las experiencias de vivir viajando, por así decirlo, en algún punto el éxito era poder dejar un legado a mis hijos antes de tenerlo. Por eso empecé a invertir en muchísimo patrimonio, empecé a invertir en activos para resguardar el dinero y que por lo menos no perdiese valor a lo largo del tiempo. Gracias a Dios, pues lo ha ido ganando y hoy mi patrimonio ha aumentado gracias a haber resguardado el dinero en esos activos, como pueden ser inmuebles o otro tipo de metales, ¿verdad? O otro tipo de activos como metales o quizá criptomonedas. Pero a donde yo voy es que pasé de vivir experiencias a querer dejar un legado a mis hijos, a poder pasar tiempo con mis hijos. El éxito va a ir variando en función del momento en el que te encuentres en tu vida. Pero sí es súper importante que en cada momento definas qué es éxito para ti. Y te puedo asegurar que aunque hoy puedas sacar una definición, my friend, el éxito para ti va a ir variando en función a tus vivencias actuales. Ahora, una vez definido el éxito, tienes que empezar a identificar cuáles son esas creencias que no te dejan avanzar hacia ese éxito. Creencias limitantes. Las creencias son esos pensamientos que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo y que damos por válidos o damos por certeros. Antes de empezar a emprender en negocios digitales, yo pensaba, y te estoy hablando cuando yo tenía 21 años, hoy tengo 34, bueno, 33 para 34, no me voy a echar más años. Pero antes de emprender, yo pensaba, para hacer mucho dinero, tengo que tener mucho dinero y tengo que invertir en un negocio tradicional para poder hacer mucho dinero, porque era la única forma que yo concebía con 21 años de hacer dinero. Hasta que conocí los negocios digitales, hasta que conocí que era real el poder hacer dinero por Internet. Y ahí realmente es cuando esa creencia limitante se rompió. Pero antes yo te puedo asegurar que no estaba haciendo dinero porque tenía una creencia limitante de que para hacer dinero se necesitaba mucho dinero en un negocio tradicional. Entonces me la pasé los años, en vez de empezar a emprender a los 18, en vez de empezar a emprender a los 16, en vez de empezar a emprender cuando la educación obligatoria se terminó, fui divagando por diferentes formaciones profesionales, por diferentes universidades, a ver si yo encontraba cuál era mi pasión. Y mi pasión no estaba en ese tipo de conocimiento. Mi pasión estaba en emprender, porque era una persona ambiciosa. Desde pequeñín he querido ser una persona ambiciosa. Y fíjate que mi madre, desde muy pequeño, me decía: Agustinete, tú tienes que ser millonario, porque eres demasiado cómodo. Y eso me lo repitió tantas veces cuando era pequeño, que se me quedó grabado en el subconsciente. Pero el sistema lo encerró bajo llave. El sistema con el cual yo me eduqué durante mucho tiempo, que muchas veces es necesario, porque me ha dado muchas otras aptitudes, pero fue encerrando esa creencia que implantó mi madre desde muy pequeño en mi subconsciente. Entonces las creencias son todas esas cosas, son todos esos pensamientos arraigados que tenemos dentro de nosotros que no podemos soltar. Y justamente por eso estoy lanzando este programa. Porque hay muchos padres y muchas madres ahí fuera que no sienten que puedan ser exitosos porque el status quo de éxito emprendiendo es viajar por el mundo, tener muchos lujos, no estar casi nunca en casa, no sé. Y realmente no hay nadie así súper famoso, o no hay muchas personas así súper famosas que le hagan entender a la gente que se puede emprender sin que el negocio te controle y que puedes realmente hacer mucho dinero y poder disfrutar de tus hijos al mismo tiempo y poder generar una familia. Yo vengo a romper ese status quo que se ve hoy en las redes sociales de muchas más personas teniendo éxito, viajando por el mundo y siendo esclavos de esos viajes y siendo esclavos de ese movimiento,
que personas que desde casa están generando un imperio. Quiero romper hoy con las cuerdas, con esas creencias de que tienes que ser esclavo de las redes sociales, de que tienes que ser esclavo de grabar vídeos, de que no puedes realmente disfrutar cada etapa de tu vida sin sentir que no estás progresando en el ámbito profesional. Porque no sin, o sea, en esta vida, por progresar en el ámbito personal, que es generar una familia, dejar un legado, no tienes por qué quitarte el ámbito profesional, pero quizás sí hacer algunos cambios o hacer o reinventarte de alguna manera para poder progresar en los dos ámbitos al mismo tiempo. Y nada tiene sentido si no empiezas a crecer en el ámbito espiritual y de eso también vamos a hablar. Pero ¿cuántos padres y cuántas madres ahí fuera tienen esa creencia limitante de que por tener hijos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden progresar profesionalmente en esto, no pueden progresar profesionalmente en esto otro? Yo quiero romper con esas barreras y quiero romper con el status quo. Así que para poder empezar a tener éxito, para poder avanzar hacia lo que es éxito para ti, tienes que empezar a romper ese tipo de pensamientos dentro de tu cabeza y también vamos a ayudarte con eso en este programa. Para romper esas creencias limitantes, tienes que empezar a reprogramar tu mente. Hay un libro muy bueno que se llama El poder está dentro de ti, de Luis Hay. Me lo leí hace muchísimo tiempo, pero este libro a mí me cambió la cabeza. De hecho, aquí en mi biblioteca lo sigo teniendo. Me lo regaló una persona que por un accidente, hoy ya no está con nosotros esa persona, pero tuvo un accidente y ese accidente lo dejó en silla de ruedas, ¿verdad? Cuando yo conocí a esta persona, tenía unas ganas de vivir y de ayudar a los demás cuando su vida había quedado truncada por completo. Era una persona que viajaba, que trabajaba, muy social y haberse quedado en silla de ruedas, pues le dio muchas limitaciones para poder vivir su vida anterior. Cuando yo lo conocí, realmente me dio muchas ganas de vivir. Fue mientras que yo estaba ya emprendiendo. Aún era un emprendedor mediocre, pero fue una de las primeras personas que me enseñó y me ayudó con este libro a reprogramar mi mente. Y una de las enseñanzas más cabronas, como dicen los mexicanos, que yo me llevé de este libro fue que tus pensamientos vienen a través de tus afirmaciones y tus pensamientos crean tu realidad. O sea, tus pensamientos construyen tu vida. Entonces, ¿cómo funciona esta reprogramación? Primero tienes que entender qué es lo que te está manteniendo en un ámbito de escasez y no en un ámbito de abundancia. Y tiene que ver con tus afirmaciones. Cada vez que tú te hablas de manera limitante, cada vez que tú te hablas de manera negativa, estás reprogramando tu mente para que tu realidad sea en un ámbito de escasez. Entonces, cada afirmación que tú te haces es como una gota de agua, ¿verdad? Cuando se repite mucho esa afirmación, al principio es un charco o una mancha de... Al principio es una mancha en la alfombra, luego empieza a ser un charquito, luego empieza a ser un embalse y luego se convierte en un río y posteriormente en un océano. Cuando esa afirmación se va repitiendo muchas veces, al final creas un océano y ese océano es tu realidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿te gustaría vivir en un océano de agua cristalina o en un océano lleno de mierda? Porque si tus afirmaciones son limitantes, estás creando un océano de mierda. O sea, esa gota de agua, esa afirmación que te repites constantemente se convierte en un pensamiento. Y al final, cuando ese pensamiento se repite muchas veces, se acaba convirtiendo en tu realidad. Entonces, tienes que empezar a reprogramar tu mente empezando a cambiar tus afirmaciones. Cambia el no tengo dinero por el, por ejemplo, no tengo liquidez en este momento. Cambia, por ejemplo, el no puedo hacer esto por el cuando
me recupere económicamente, podré hacer esto o haremos esto. Cambia la afirmación limitante por una afirmación abundante. Esa afirmación que te dice, vale, aún no estoy en el punto donde quiero estar, pero cuando lo esté, voy a hacer esto que quiero. Entonces, siempre que te hables de esta manera, repetidas veces, te estarás acercando hacia lo que tú consideras que es éxito. Entonces tienes que empezar a cambiar tus afirmaciones, ¿ok? Es muy sencillo. Si tengo el dinero, me compraré esta camiseta. No, cuando tenga el dinero, me compraré esta camiseta. Yo sé que lo voy a tener. Por eso me hablo de esta manera. Por ejemplo, no, es que esto es muy caro. No, no es caro. Esto aún no estoy ganando lo suficiente para comprarlo. Porque ¿qué es caro y no es caro? Depende del bolsillo que tú tengas. Entonces, cambia, por favor, cómo te hablas, porque es lo más importante. Ahora, una vez sabes lo que es éxito para ti, una vez estás claro rompiendo esas creencias limitantes que llevas arrastrando desde hace mucho tiempo, que vamos a ayudarte en este programa a que puedas romperlas. Cuando empiezas ya a saber que tienes que reprogramar tu mente y empiezas a hacer ejercicios para hablarte de una manera abundante. Lo siguiente es empezar a eliminar eso que ha metido tus creencias en ti mismo. ¿Y qué es lo que mete creencias en nosotros? El entorno. Y el entorno no solo son personas. El entorno son series de televisión, son personas a las que sigues en internet, son personas con las que hablas diariamente, ¿verdad? No necesariamente es tu familia. Entorno es todo lo que te rodea. Yo te voy a contar una anécdota que siempre me pasa con mi mujer. Y es, mi mujer muchas veces me dice, ay, pues es que eres muy antisocial. Y yo le digo, no, cariño, yo soy social selectivo. ¿Veis el tema de las afirmaciones? ¿Por qué? Porque yo no me considero una persona antisocial. Yo considero que si no hay nada que me aporte con las personas que voy a ir a cenar o con las personas que voy a quedar, si no hay nada que me va a aportar, ¿para qué voy a ir? Prefiero quedarme en casa y hacer cosas que me hagan sentir que avanzo y que progreso en la vida. Ay, Agus, pero es que tienes que saber estar, tienes que relacionarte con todo el mundo. Yo le digo, mujer, no tienes que relacionarte con todo el mundo, tienes que relacionarte con las personas que quieres, con las personas que te interesa, porque te están ayudando a poder progresar, porque te están ayudando a sentirte mejor. Y cuando yo estoy en un entorno donde se habla de pura mierda, no siento que me están haciendo bien, porque hace mucho tiempo mi conciencia se elevó porque despertó. Y esas personas no tienen el nivel de conciencia tan despierto como lo tengo yo. No es que sean peores personas, ni yo soy mejor que ellos, simplemente mi nivel de conciencia es diferente. Por tanto, yo no voy a perder el tiempo, prefiero aprovecharlo de otra manera. Yo me acuerdo cuando de pequeño tenía 3 entornos, me alejé de los 3. El entorno del parque donde yo me juntaba con mis colegas en un parque pues a estar ahí, a pasar las tardes. El entorno de mi barrio, ¿verdad? Y luego tenía el entorno del fútbol. Obviamente el entorno del fútbol fue desapareciendo porque dejé de jugar al fútbol. Pero yo me acuerdo el entorno del parque, que era con los que más salía de fiesta, eran muy buenos amigos, pasaba mucho tiempo con ellos. Pero estábamos todo el rato insultándonos entre nosotros, te hacían sentir mal porque tenían muchos complejos, algunos de ellos, y realmente yo digo, ¿por qué tengo que estar en esta frecuencia tan baja? O sea, mi vibración está por el piso con estas personas. Yo no me daba cuenta y las personas normales no se dan cuenta. Este es mi amigo de toda la vida. No, o sea, tienes que entender una cosa. Naciste solo y vas a morir solo, cabrón. Vas a morir solo. Entonces, en esta vida, intenta compartir lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, con quien te dé la real gana.
Y si esas personas no te están, bajo tu punto de vista, ayudando a progresar, intenta pasar el menor tiempo posible con ellas, si es que no te puedes deshacer de ellas. Y si puedes hacer borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Yo me fui de esos dos entornos porque no me hacían bien. Y hay muy buenas personas en esos entornos, personas que les tengo mucho cariño, aunque ya no hablo con ellos, y personas con las que me llevaba muy bien. Pero me hacían vibrar en una frecuencia muy baja. Inclusive dentro de anteriores empresas donde yo he estado emprendiendo, me he ido por este simple hecho del entorno. Yo me acuerdo de una empresa de viajes donde estaba en mi prime, ¿verdad? Que mi prime no es mi prime, o sea, es decir, mi punto más alto aún no lo he tocado. Pero de momento fue el punto más alto emprendiendo en el que toqué a día de hoy. Y realmente yo me fui y dejé un cheque de $80.000 al mes, una organización de más de 6.000 clientes y distribuidores activos, una red de 12.000 personas que había construido en esa empresa de viajes. La dejé y una de las razones principales fue el entorno, porque estaba en un entorno tóxico, en un entorno donde yo no quería estar, donde no me estaba ayudando a crecer. No digo que los demás entornos donde posteriormente he estado sean mejores o sean peores. Realmente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y con esto te lo digo todo. Pero sí es verdad que a día de hoy no estaría en ese entorno, no quiero estar en ese entorno, por mucho dinero que dé. Me han ofrecido muchas veces volver a esa empresa de viajes. Me han ofrecido muchas veces, ha habido muchas personas que hoy están desarrollando ese negocio. Me han dicho, Agus, te queremos de vuelta, por favor. Cada vez que yo he cambiado de proyecto, cada vez que he hecho algo nuevo, ha habido personas que me han escrito, y no una ni dos, bastantes. Pero lo que debemos de entender es que no quiero estar en ese entorno. Es que ese entorno no nos hacía bien, ni a mi mujer ni a mí. Y seguramente no hubiera llegado a tener la familia tan bonita que tengo si hubiera seguido en ese entorno. No voy a entrar en detalles porque ya sería llegar a los chismes, llegar al cotilleo, y no es el fin de este programa. Pero lo que quiero que entiendas es que por más que tú piensas que estés ganando, por más que te cueste soltar un cheque de $80.000, ojo, una empresa que me había dado todos los viajes, todas las experiencias, los había vivido con esa empresa. Luego he seguido viviendo, pero el grosso de las experiencias lo viví con esa empresa. Hasta lo más difícil de soltar hay que tener los huevos, hay que tener la valentía de soltarlo, ¿ok? Y por supuesto, hay que tener claro que debes dejar de ver series tóxicas, programas de televisión tóxicos. No significa que no veas la tele. O sea, yo me río mucho de las personas que te dicen, no, yo no tengo tele porque no veo tele, bla, bla. Puedes ver tele. A ver, yo soy una persona que vi mi primera serie cuando ya había ganado mi primer $1.000.000, pero hoy estoy aficionado a algunas series que me encantan porque me hacen desconectar, porque me hacen sumergirme. Es como el que se lee esos libros de novelas, ¿verdad? Y se sumerge en una historia y le haces. Yo lo hago con las series, ¿verdad? Lo que sí intento es que no sean series tóxicas. Me encantan las películas de emprendimiento, de superación, ¿verdad? Pero o sea, programas de televisión, yo muchas veces cuando viene mi madre aquí a casa, le digo, mamá, por favor, apaga la tele. Porque estás viendo las noticias, estás viendo todo negativo, o sea, todo el input que estás recibiendo es mierda, y eso te hace vibrar en una frecuencia muy baja, y al final, pues, puedes ir a un estado de salud peor, ¿verdad? En ese punto. Entonces, o sea, apaga esa mierda. Y lo que te recomiendo es que empieces a cuidar mucho qué input dejas que entre dentro de ti en el día a día. Yo me acuerdo cuando al principio de emprender en esta empresa de viajes, ya llevaba tiempo emprendiendo, llevaba como 3 años y medio emprendiendo. Mi conciencia pues ya había despertado de alguna manera, ¿verdad? Y yo entendí una cosa, es que durante todo el día yo no puedo controlar que me entre input negativo, porque estamos rodeados de ese input negativo. Pero lo que sí que puedo controlar es que por la mañana que le entre input positivo, y por la noche antes de dormir que me entre input positivo. No sabéis lo que esto me ayudó a crecer. Luego ya empiezas a controlar
ciertas cosas que quieres que entren dentro de ti y ciertas cosas que no quieres que entren. Pero al principio, cuando no lo controlaba, necesitaba escucharme un audio, un vídeo por las mañanas motivacional o de información poderosa, y al acostarme yo me acuerdo dormirme muchas noches con los cascos puestos. Yo no entro en debate si es bueno o malo, pero a mí me sirvió mucho y es una cosa que te recomiendo. Y para acabar este primer módulo o este primer capítulo, tienes que entender que ya sabemos qué es el éxito para ti, ya estás dispuesto a romper esas creencias limitantes, vas a reprogramar tu mente, tienes ya muy claro qué es lo que te está intoxicando del entorno, porque mientras que te lo estaba diciendo estabas pensando y recordando, ¿verdad? Y ahora vamos a entender el ser, hacer, tener, porque sin esto no vas a poder avanzar en todo el curso. Es muy sencillo. La mayoría de gente ahí fuera quiere tener para luego hacer, para luego ser. Y la película funciona al revés. Y si eres emprendedor, esto lo habrás escuchado ya bastantes veces. Yo te lo voy a poner con ejemplos muy simples para que lo entendamos todos. ¿Quieres que la gente sea amable contigo? Es decir, tener. ¿Quieres tener la amabilidad de la gente? Sé amable con la gente. Ser. ¿Ok? ¿Quieres tener abundancia y libertad financiera? Tener. Compórtate como alguien que tiene que hacer eso. ¿Qué tienes que hacer para tener abundancia y libertad financiera? Tienes que hacer negocios escalables, primeramente, para tener abundancia financiera, ¿ok? Y segundo, tienes que aprender a delegar en otras personas o en robots tareas. Es decir, tu negocio, todo lo que tú avances en tu negocio, tienes que hacerlo pensando en, ¿esto me va a permitir poder sacarme de la ecuación el día de mañana? Porque si no, en la puta vida vas a tener libertad financiera. Entonces, tengo que hacer negocios escalables y tengo que buscar automatismos con otras personas o con robots para salir de la ecuación el día de mañana. Pero para acabar siendo una persona abundante y libre financieramente, tienes que pensar como una persona abundante y libre financieramente. Y pensar como una persona abundante y libre financieramente es pensar en cómo vas a salir de la ecuación, en que cada acción, cada tarea que tú hagas, tiene que ir a largo plazo orientada a poder salir de la ecuación. Si no, no estás pensando como una persona abundante y libre financieramente. Si solo estás pensando en hacer dinero, vas a ser abundante financieramente, pero el dinero te va a controlar. Y se te va a llenar la boca diciendo, "Oh, el dinero trabaja para mí, etcétera, etcétera, etcétera". Y al final vas a acabar haciendo que tu negocio te controle a ti. Y es tan simple, y esto se entiende cuando quieres tener hijos. O sea, es que cuando tú tienes una responsabilidad tan grande como es otra vida en tus manos, te das cuenta lo que te controla desde fuera. Es una pena que tengas que tener hijos para darte cuenta, pero una persona que ya ha generado esa vivencia ya te lo está advirtiendo. Entonces aquí solo puedes aprender de dos cosas, o de errores o de mentores. Ahora, realmente yo no sé en qué exactamente piensan las personas abundantes y libres financieramente. Sé cómo pienso yo siendo abundante y libre financieramente, pero hay varios caminos que llevan al mismo punto, varios caminos que llevan a Roma, ¿no? Dice el dicho. Ahora sí sé lo que no piensa la gente abundante y libre financieramente. No piensa en fiestas absurdas, no piensa en destruir su cuerpo con drogas o con una mala alimentación, no piensa en juntarse con gente que no les aporta, no deja que se le meta mierda constantemente en la cabeza y sobre todo, y muy importante, no piensan que el ámbito espiritual o la parte espiritual sea una tontería. Cuanto más éxito tienes, más cerca estás, si no lo estabas ya anteriormente, de Dios, o si no crees en Dios, de algo más grande que tú como es el universo. Pero el plano espiritual tiene que ser algo de lo que no te rías, de lo que no creas que es una tontería.
tienes que empezar a indagar, tienes que empezar a profundizar en ese ámbito. Y entonces empezarás a tener conexiones de dentro hacia afuera. Porque el éxito viene de fuera hacia adentro, pero tienes que conectar de dentro hacia afuera para poder atraer ese éxito. Tiene sentido, ¿verdad? Hay una cosa, y con esto ya voy a finalizar, que me hace mucha gracia. Y son esos pseudogurús que malinterpretan el ser abundante antes de tener abundancia. Por ejemplo, y lo vas a entender a la perfección, el tema de las propinas. Warren Buffett decía, yo dejo propina antes de ser millonario porque ya soy millonario en mi cabeza, ya soy millonario dentro de mí, por tanto tengo que comportarme como un millonario. Vale, tiene sentido. Tiene sentido tener comportamientos de millonario para poder atraer serlo. Pero una cosa es dejar propina y otra cosa es ser estúpido financieramente, como son la mayoría de personas que actúan de esta manera. Son estúpidos financieramente y dejan una propina que no tienen porque no tienen ni puta idea de cómo manejar el dinero y eso a mí me enerva. ¿Ok? Entonces, en este programa también vas a aprender a manejar tus finanzas para que no hagas caso a estúpidos en redes sociales que te dicen que tienes que derrochar el dinero, ¿verdad? Porque tú ya eres millonario. No, yo soy un Lambo, ¿verdad? Pero la gente se ríe de ellos, claro, porque dices, pero ¿qué Lambo? Si, vale, si no tienes ni coche. No, pero es que yo soy un Lambo porque yo ya tengo un Lambo, ¿verdad? O sea, malinterpretan la información y yo vengo a darte una interpretación real de todas las enseñanzas de personas con las que me he podido formar y que realmente te llevan a una vida libre financieramente y no te llevan a una vida de esclavitud financiera, que es la gente que no se da cuenta de que muchas veces su negocio, su actividad profesional, su actividad económica les controla a ellos y no viceversa, que es lo que debería, y entonces, que es lo que debería pasar, y entonces no saben vivir. ¿Vale? Deja propinas, claro, deja propinas como si ya tuvieses el dinero, sí, pero es el acto de dejar la propina, no la cantidad, lo que te hace comportarte como un millonario, porque es el comportamiento, no lo que conlleva, o sea, no lo que, lo que está dentro de ese comportamiento, ¿verdad? Lo que está dentro sería la cantidad de dinero. El comportamiento es el hecho de dejar propina. Así que ya hemos definido qué es el éxito para ti, ya hemos reprogramado tu mente, ya hemos tenido, o sea, ya tenemos claro que queremos romper esas creencias limitantes, ¿verdad? Y ya sabes perfectamente qué entorno tienes que eliminar y ya pues has tenido claros ejemplos de cómo ser, luego hacer y luego tener. Pero todo esto es lo que vamos a estar trabajando en todo el programa. Así que y lo vamos a trabajar hasta el infinito porque esto nunca se deja de trabajar. ¿Verdad? Vamos a crecer juntos y vamos a tener éxito juntos. ¿Qué te parece? Nos vemos en el siguiente módulo.